Esta mañana yo quiero compartir un tema que el Señor ha venido hablando de verdad desde hace mucho tiempo a nuestro corazón y está en el libro del Apocalipsis. Yo sé que mucha gente le tiene como temor al libro del Apocalipsis, pero déjeme decirle, es el libro más glorioso que usted puede encontrar en la Biblia, porque es el libro donde Jesús nos viene a preparar para las cosas que han de venir, porque no quiere que nosotros, la iglesia, la pasemos. Por eso cuando usted mira en la Biblia, en el capítulo 1, cuando el Señor viene y va a hablar, fíjese lo que Él empieza diciendo en el capítulo 1 y versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Entonces algo importante es que le empieza diciendo que el libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Nos revela exactamente quién es el Señor, por qué vino y a qué vendrá. Y luego está diciendo que escriba las cosas que han de suceder pronto. Y uno dirá, ¿qué tan pronto, Señor, si esto se escribió hace 2000 años? Pero la verdad es que cuando uno va al griego, uno se da cuenta que la palabra, lo que está diciendo, esa palabra pronto, lo que significa es que cuando empiece a suceder la primera cosa, se desencadenan todas las demás y se viene una detrás de otra. A eso se refiere cuando habla pronto. Y nosotros, mis amados, ya empezamos a ver cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder ver. Pero que el Señor de verdad nos prepara porque nos ama, porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque Él es bondad. Por eso, si usted se fijó, los cantos de hoy, tal vez algunos no los habían oído, pero los podían leer y oír. Y hablaban de quién es Jesús. Hablaban de su gloria, hablaban de su grandeza, hablaban de lo que Él es, porque eso es lo que quiere que conozcamos. Y algo importante es que en el versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, si Él está explicando que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu lo que están enviando es gracia y paz, y nos está recortando nuestra identidad, reyes y sacerdotes para Dios, este no puede ser un libro de condenación. Este es un libro de advertencia, es un libro donde el Señor nos habla, donde el Señor se acerca a nuestra vida. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aprender que hay 3 cosas importantes que hacer. Primero, la observación. Yo leo un pasaje y observo bien qué es lo que Dios está diciendo para poderle dar la interpretación correcta. Pero cuando ya le doy la interpretación, entonces tengo que aprender que hay una aplicación para mi vida. Y casi nunca tratamos de encontrar la aplicación de la palabra de Dios para nuestra vida, y mucho menos en el Apocalipsis. Pero todo lo que Dios habla es para que yo lo ponga en práctica. Y le voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, para que usted vea cómo es el libro del Apocalipsis y cómo sirve para nuestra vida personal, yo tuve un problema con uno de mis hijos. Él es el que tiene el llamado a servir al Señor, pero se apartó del Señor. Y entonces un día él vino y me dijo:
que lo habían invitado a participar a un concurso de modelaje y que el que ganaba se iba a México a competir con más personas. Y entonces me dijo, mamá, ¿me acompañan? Y le dije, no, Dios te llamó para ser profeta en las naciones, no modelo en el mundo. Así que no. Pero nos seguí insistiendo y no voy a contar toda la historia, es muy larga, pero el Señor habló a mi corazón y nos dijo que fuéramos. Pero entonces vine yo, como me imagino, yo creo que solo a mí me pasa, no creo que le pase a todos, pero siempre uno quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Y entonces voy con mi hijo y cuando me insiste otra vez le digo, con una condición. Si Dios está contigo en esto vas a ganar, pero si no, ya sabes qué tenés que hacer. Y me dijo, está bueno. Bueno, la cuestión es que lo acompañamos y ganó. Y cuando él ganó le dije, Señor, tú no me puedes estar haciendo esto. ¿Cómo es posible que él haya ganado? No puede ser. Bueno, la cuestión es que se fue a México, no le dimos ni un centavo porque nosotros no estábamos de acuerdo, pero yo abrí la boca de más. No fue el Señor, no fue el Espíritu Santo, fui yo en mi carne, que yo le quise advertir porque estaba segura que no ganaba. Pero entonces, como le pagaban el pasaje, el hotel, todo se lo pagaban, se fue. Y de repente un día me llama y me dice, mamá, gané. Y competía con gente de América Latina. Y si ustedes lo hubieran conocido en ese entonces, él estaba en sus 20s, era delgado. Si usted quería ver el cuerpo humano, le quitaba la ropa, le podía ver las costillas, o sea, él no tenía un cuerpo para competir, no, de verdad que no, y entonces yo no me podía explicar qué pasaba, pero me dijo, gané, y fíjate que tengo buenas oportunidades, porque ya tuve entrevista en TV Azteca, en Televisa, tengo buenas oportunidades, así que por favor, mándame mi ropa. Como estaba de vacaciones en la U, no tenía que salirse, y me dijo, y anda a mi trabajo a decir que renuncio, porque me quedo en México y a Guatemala, yo no vuelvo a poner un pie. Ay, miren, yo sentí que el mundo se me vino encima. Yo lloraba todo el día, yo estaba mal, y peleaba con todo el mundo, no podía orar, quería leer la Biblia y no podía, mi mente estaba metida, decía yo, ¿qué va a hacer mi hijo de 20 años en ese ambiente de modelaje en México? Y miren, solo en eso pensaba, y de verdad no podía orar nada, empezó una opresión espantosa, sentía que no podía respirar, mire, era horrible. Y una noche que no pude dormir, de verdad, yo estaba despierta toda la noche. Mire, yo quería orar y no podía leer la Biblia, era espantoso y de repente empiezo solo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, era lo único que me salía. Y de repente como que el Señor tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y digo yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Si este valle de sombra y de muerte yo no lo estoy pasando sola, tú eres mi vara, tú eres mi cayado, tú eres mi torre fuerte, yo corro y me levantas. Y cuando yo sentí, estaba exaltando el nombre de Dios. Y cuando estoy exaltando el nombre de Dios, el Espíritu Santo me habla y me dice, esta no es mi batalla, es tuya. Señor, le digo yo, y me dice, te di mi nombre, te di mi espíritu, te di mi palabra, te di mi sangre y te di mi autoridad. Pelea tú. Ya me había dado las armas, pero a veces estamos tan afligidos que ni cuenta nos damos. Y le digo, Señor, es cierto. Y entonces me fui a orar a mi closet, que es donde yo siempre he orado. Yo creo que la película la copiaron de mí, porque no existía esa película y yo ya oraba ahí, pero el único lugar donde nadie me molestaba. Y cuando entro, el Señor empieza a decirme, Apocalipsis 2 y 3, Apocalipsis 2 y 3. Y entonces yo entendí que tenía que leer esos 2 capítulos y los empecé a leer. Y cuando yo empecé a leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, me di cuenta que el mensaje a las 7 iglesias es el mismo. Les da el mismo mensaje a las iglesias, lo que cambia es el motivo por el cual se los da, pero es el mismo. Y el pasaje, si usted se da cuenta y usted los lee todos, y no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero él empieza diciendo, yo conozco
tus obras. Así empieza el mensaje para cada una de las iglesias. ¿Y por qué dice yo conozco tus ojos? Porque en el capítulo 1 dice la palabra del Señor en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mire cómo se encontraba Juan, en el Espíritu, no en la carne. Cuando querramos revelaciones de Dios, cuando querramos oír la voz del Espíritu Santo, tenemos que estar en el Espíritu, porque Él es Espíritu. Y se comunica de espíritu a espíritu, no se comunica de espíritu a carne. No es así como el Señor opera. Entonces nosotros tenemos que tener definitivamente nuestra relación con Él. Así que Él estaba en el Espíritu. Y entonces dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso quiere decir, yo soy el Olam. Y el Olam es el Dios eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Y si Dios es el principio, ¿qué hay antes de Dios? Nada. Y si Dios es el final, ¿qué hay después de Dios? Nada. Eso quiere decir que su vida, que la mía, que lo que sucede en el mundo está contenido en Él. Eso significa. Y si todas las cosas están en Dios, no tenemos que temer, porque Él es el soberano, el que tiene el gobierno de todas las cosas. Así que viene y dice, soy el alfa y la omega, y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Mire, escríbelo, lo manda a escribir. Así como a Daniel le dijo, séllalo y que nadie lo vea, a él le dijo, escríbelo y lo envías. Y entonces dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea que lo que él vio fue la menorá. Ustedes todos conocen, yo iba a traer la mía y se me olvidó, pero todos conocen la menorá, ¿verdad? El candelabro judío que tiene 7 brazos, pero dice que en medio, dice él claramente, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. O sea que en medio de los 7 candeleros él vio a Jesús. Y entonces él empieza a describir, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y lo empieza a describir al Cristo glorificado. Y oiga esto que es tan importante, porque nosotros sabemos del Cristo crucificado. Y también conocemos al Cristo resucitado, pero necesitamos conocer al Cristo glorificado. Porque el Cristo glorificado es el que va a venir, porque el Cristo glorificado es el que reina y gobierna desde ahorita las naciones y el mundo entero y nuestra vida. Porque el Cristo glorificado es el que está a la diestra del Padre, el que Él tiene el cetro de gobierno en la mano. Él es el que nos ayuda, Él es el que hace la obra, Él es el que se manifiesta. Por lo tanto, tenemos que conocer al Cristo glorificado, y fue al que Él vio por estar en el Espíritu. Se le reveló el Cristo glorificado. Y entonces dice en el versículo 16, y tenía en su diestra 7 estrellas. Así que Él estaba en medio del candelero, de las 7 candeleros, y tenía 7 estrellas en su mano. Entonces, para que entendamos nosotros el mensaje, mire lo que dice el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, que él dijera cómo vio a Cristo, al Cristo glorificado. Las cosas que son es lo que le va a escribir a las iglesias y les va a mostrar cómo están en ese momento, pero dice las cosas que serán después de esta, que es todo lo que va a acontecer por el nuevo orden mundial y la venida del anticristo al mundo. Pero lo importante es que el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que cada uno de los candeleros representaba a una de las iglesias. ¿Y dónde estaba Jesús? En medio de las iglesias. Por eso Él comienza diciendo: yo conozco tus obras, porque Él está en medio. Mire, Él está aquí hoy. Tal vez físicamente no lo podemos ver, pero Él prometió que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Esa es la máxima promesa que Él nos ha dado, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin. Así que tal vez usted no lo ve con sus ojos naturales, pero está aquí. Y por eso hoy las alabanzas eran de adoración, de exaltación, de decir quién es Él, porque eso es lo que Dios quiere. Hace un tiempo, usted se recordará, estábamos nosotros alabando y yo sentí del Señor venir y compartir con ustedes algo que Él me decía y paré cantando. Y yo dije: ¿por qué estoy cantando? Si yo no soy cantante, no sé cantar. O sea, canto bien, lo que me fastidia es la voz, pero por lo demás todo está bien. Pero la cuestión fue, no sé si se recuerda ese día, pero cuando yo venía de regreso y me pongo aquí, ese día estaba yo sentada ahí, el Señor me dice: voltéate. Y cuando me volteo, vi a la congregación y me dijo: ellos son mis adoradores. Porque nosotros hemos orado, porque Él nos dijo que Él es el que va a traer los adoradores, porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Él quiere verdaderos adoradores. Pero cuando me volteó me dijo: es que ellos son mis adoradores. O sea que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos los que aprendamos a adorarlo, que no dependamos de que nos dirija alguien, sino que de nuestro corazón fluya la gratitud, el amor que le tenemos. Eso es verdaderamente lo que Él quiere. La adoración no es más que reconocer quién es Él y lo que ha hecho en nuestra vida y cómo lo hace. Entonces lo primero que les dice es: yo conozco tus obras, porque Él está en la iglesia. Y quiero decirte algo: siempre que pensamos en iglesia, pensamos en un templo, pero tu lugar secreto, donde tú te reúnes con Él, es tu iglesia. Ahí está tu altar, en tu corazón está tu altar para el Señor. Y entonces Él se junta contigo y Él está contigo. Por eso te escucha cuando hablas, te escucha cuando lloras, te escucha cuando gimes. Él sabe. Así que por eso dice: yo conozco tus obras. Pero luego viene y dice otra frase que es importante. La otra palabra que les dice es: arrepiéntete. Esa es la segunda palabra: arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar de actitud. Eso es lo que significa: cambio de mente, cambio de actitud, cambio de corazón. Y luego les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Apocalipsis es un libro para aquellas personas que tienen oído para oír a Dios. Y de eso se trata. Y por eso dice: arrepiéntete y oye lo que el Espíritu Santo dice. Y la última palabra que le dice a las 4 iglesias es: al que venciere. Al que venciere. Así que imagínese: yo conozco tus obras, arrepiéntete, escucha lo que el Espíritu te tiene que decir y vence. Y entonces cuando yo leo esto y veo esas 4 palabras, porque se repiten en todas las iglesias, quiere decir que son palabras claves, frases claves. Y cuando una palabra o una frase se repite muchas veces, quiere decir que es importante. Por eso se llama palabra clave o frase clave, porque algo está diciendo Dios ahí. Y entonces yo entendí que en ese momento el mensaje del Apocalipsis no era para la iglesia. En ese momento era para mí. El Señor me quería hablar, el Señor quería confrontar mi vida, quería mostrarme mi corazón. Pero yo siempre había leído el Apocalipsis como un mensaje para la iglesia y que la gente no tenga que parar con el anticristo.
Y muchas veces nos pasa eso. Interpretamos mal en lugar de aplicar lo que Él dice a nuestra vida. Y entendí que el Señor me estaba diciendo: Conchita, yo sé por lo que estás pasando. Conozco tu corazón, sé lo que te duele, sé tu aflicción. Pero ¿sabes qué? Arrepiéntete, cambia tu actitud, porque la actitud que tú has tomado ante esta situación está provocando más problemas y te está enfermando. Y si no cambias tu actitud, tampoco va a cambiar lo que sucede. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Pon atención a lo que te está hablando, porque yo quiero que venzas ante esta situación. Mire realmente el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia y nos está dando a nosotros. Pero tenemos la costumbre de venir y oír: ¿por qué no vino mi hermana? Cabal, esto que están hablando es para ella. Ay, ¿por qué no vino mi vecino? Si es que él tenía que oír esto. Pues si lo tenía que oír tu vecino hubiera estado aquí, porque Dios le hubiera querido hablar. Pero si eres tú el que está oyendo esto, pon atención a lo que el Espíritu Santo está hablando hoy, porque es el Espíritu que te está diciendo: quiero hablarte, necesito decirte algo. Y mire, fue impresionante lo que el Señor me enseñó esa noche a través del libro del Apocalipsis. Es un libro de vida, es un libro de restauración, es un libro donde Jesús nos habla para mostrarnos realmente nuestra propia vida, porque nos quiere cambiar y nos quiere llevar a algo nuevo. Y por eso el mensaje de hoy se llama: lo hago por amor. Y quiero que venga conmigo al capítulo 3 del Apocalipsis, el versículo 14 al 22. Yo sé que muchos lo conocen y van a decir: ya nos va a hablar que estamos tibios y que Dios nos va a vomitar de la boca. Eso es lo que hemos entendido, es lo que nos han enseñado. Y ¿sabe qué? El diablo es tan pícaro, usted es astuto. Él no es sabio, porque la sabiduría le pertenece a Dios. Pero Jesús dice que es astuto. Entonces Él dice: bueno, no puedo evitar que Él lea la Biblia. Entonces, que interpreten lo que yo les quiero decir. Metámosles miedo, asustémoslos. Y eso es lo que pasa. Entonces, nosotros cuando hablamos de este pasaje, inmediatamente pensamos: eres tibio y te voy a vomitar. Y de ahí no pasamos. Pero acuérdese que está diciendo que somos reyes y sacerdotes para Dios. Que Él nos está enviando gracia y paz. Y si es un libro que envía gracia y paz, entonces Dios no puede enviar temor y condenación. Dios lo que quiere verdaderamente es decir: necesito hablar a tu corazón. Y si nosotros leemos, y vamos a leer completo este pasaje para que después ya lo podamos ver, empieza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y mire, lo primero que yo quiero que usted entienda es lo que significa amén. Y quisiera pedirte un favor a ti. Rodrigo, tráeme esta silla y la pones por aquí. Uy, cuidado. A ver, más aquí. Sentate, por favor. ¿Qué pensaste cuando te dije que te sentaras en la silla? Pero no pensaste: ¿y si me caigo? ¿Y si la silla no me aguanta? ¿Y si la silla se rompe? ¿Pensaste algo así? ¿Por qué no? Porque siempre me he sentado y son seguras las sillas. Porque es obvio que una silla está diseñada para que alguien se siente y aguante el peso. Eso es amén.
Eso es amén. Así es. Así que cuando Él está diciendo yo soy el amén, Él está diciendo yo soy el único que reina. Yo soy Dios. Y por eso usted ha visto cuando nosotros leemos Isaías 53, ¿cómo empieza diciendo el versículo 1? ¿Quién dice amén a nuestro anuncio? Así empieza el profeta. Porque es cuando Él va a hablar del sacrificio del Cordero de Dios. O sea, ¿quién dice amén? ¿Quién cree que es cierto? Que Dios envió a su Hijo, que lo mandó a la cruz, que murió por nosotros, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestros dolores. Y entonces cuando Él está diciendo el amén, o sea, el verdadero, y por eso Él mismo describe, gracias Rodrigo. Así que Él mismo cuando dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, pero Él empieza diciendo soy el amén, yo soy el que de verdad soy el único que tiene la razón, que tiene la verdad, que puede decir las cosas como son, que conoce todo, porque yo estoy desde el principio hasta el fin y soy parte de esa creación gloriosa. Entonces cuando dice el amén, tenemos que tener la certeza de quién es Él. Es Dios hecho carne que vino a salvarnos. Entonces con esto de que Él se está revelando como el amén a la iglesia de la Odisea, empieza diciendo yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Si usted se fija, Él aquí no les está mencionando ningún pecado, de lo que está hablando es de actitudes. A todas las iglesias les habla de un pecado, que le dice, tienes a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. El trono de Satanás está ahí metido. Al otro le dice, dejaste tu primer amor. O sea, a cada uno le dice algo del pecado que ha cometido, pero a ellos no les habla de pecado. Les está hablando de la actitud de su corazón. Y le estás diciendo, ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio. Y entonces sigue diciendo, ¿por qué les dice que son tibios? ¿Cuál es el motivo de la tibieza de su corazón? Porque les dice en el 17, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, porque son tibios por la ignorancia de no reconocer la verdad de lo que hay en su corazón. Probablemente era una iglesia donde la gente tenía dinero. Y muchas veces cuando la gente tiene dinero, piensa que no necesita nada porque con dinero lo puede resolver todo. Pero hay cosas que aunque seas millonario, no las puedes cambiar. Una enfermedad, un cáncer, un SIDA, un hijo rebelde, un esposo que se va de la casa, no lo puedes cambiar con dinero. Pero muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la tibieza de esa iglesia? Dice, porque no sabes. ¿Y sabe qué es lo peor? La peor gente para ministrar es la gente que no sabe que no sabe. Cuando usted quiere ministrar a alguien que no sabe, no puede hacer nada, porque está segura de que no tiene un problema, porque está segura que está muy bien, porque está segura que todo funciona perfectamente, aunque todo esté patas arriba, no lo ve. En cambio, cuando hay una persona que ya sabe que no sabe, busca ayuda para que lo podamos ayudar, porque Dios lo que quiere es mostrar su corazón. Y si usted se fija las palabras que Dios usa, mire, Jesús llegó a la iglesia de la Odisea como un padre amoroso.
yo quiero que usted vea las palabras que él usa. Fíjese que lo primero que él está diciendo es el versículo 18. Yo te aconsejo, mira, yo vine aquí porque te quiero aconsejar. Lo que quiero es aconsejarte, lo que quiero es decirte cosas que no has querido ver, pero que te van a ayudar. ¿Y por qué? Mire el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que lo que les está diciendo es, yo vengo como padre porque quiero aconsejarte, porque te amo. Oiga lo que les está diciendo, oiga la forma en que les está hablando. Les está hablando con amor, les está hablando con misericordia. Está como un padre aconsejando a un hijo que se ha desviado del camino y que le puede ir mal y que quiere aconsejarlo para que las cosas le vayan bien. Así que les quiere mostrar que la tibieza de ellos es porque no ven. Y como no ven, no saben, porque él les dice en el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no saben? Porque no ven. Y fíjese que él les dice primero, te aconsejo que compres oro refinado por fuego. Eso quiere decir que el oro se refina en el fuego. ¿Para qué? Para quitarle las impurezas. Acuérdense que los metales no se encuentran puros. Por eso es que la plata se refina 7 veces. El platero viene y mete la plata en el horno. Y entonces tiene su volador especial para empezar a sacar las impurezas. Después tiene que subir más el fuego, porque hay otras impurezas que salen con fuego más fuerte. Y así va 7 veces. ¿Y cuándo está lista la plata? Cuando el platero ve su rostro, como que ya fuera un espejo. Entonces cuando él dice, te aconsejo que compres oro refinado por fuego, les está diciendo, no tengas temor a reconocer lo que hay en tu corazón. No tengas temor a reconocer que tienes un problema serio. Porque la mayoría de la gente, ustedes en la iglesia, tenemos la mala costumbre de ponernos la máscara de estoy bien. Como soy cristiana y Dios está conmigo, todo está perfecto. Y damos una imagen diferente. Un día se acerca alguien conmigo y me dice, mira Conchita, a tu iglesia llega tal persona, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque está pasando por una situación muy difícil y tal vez tú la podés ayudar. Fíjate que le está pasando esto y esto y esto y esto, y me contó todo lo que estaba pasando. Entonces el domingo, cuando yo miro a esta persona, me le acerco y le digo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo está todo por tu casa? Re bien, gracias a Dios. Dios siempre manifestándose en nuestra vida. ¿Qué cree que pasó en ese momento? Me cerró la puerta para que yo la pudiera ayudar. Más bien para que el Espíritu Santo a través de mí pudiera ayudarla en algo. Cerramos la puerta. Le quitamos la oportunidad a Dios de hacer algo por nosotros. Probablemente nos da vergüenza y por eso es que dice, ponte vestiduras blancas para que no vean tu desnudez. Lo que te avergüenza, lo que te hace sentir mal. Así que le está diciendo, el fuego es bueno, porque lo único que nos limpia, que nos purifica, que nos fortalece, que nos hace crecer, que nos hace madurar espiritualmente, es reconocer que tenemos un problema y necesitamos la ayuda de Dios. Solos no podemos. Y mucha gente, usted sabe que nos llama a las 3 de la mañana, que ya se están matando los esposos. Y uno les pregunta, ¿hace cuánto que vienen con el problema? Como 4 años. ¿Y por qué llamaron hasta que ya se iban a matar?
¿Por qué no llamaron cuando empezó el problema y agarrarlo a tiempo? Porque quisieron arreglarlo solo a su manera, en lugar de reconocer que estaban en un horno donde se tenía que meter el Señor, como le pasó a los amigos de Daniel. Y luego él sigue diciendo: vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Mire, si en este momento que estamos todos aquí entra una persona sin ropa, pero entra muy así, como que viniera con el vestido más elegante de la vida, el mejor tacuche, y entra para sentarse, y yo estoy segura que todos lo volteamos a ver y nos quedamos asustados y decimos: ¿ya qué le pasa? ¿No se ha dado cuenta que vino sin ropa? Y a alguien, me imagino, ya nadie puede poner atención, ya todo el mundo está tenso, hasta que de repente va a haber alguien que se va a levantar, se quita el saco y le dice: póngase esto. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque eso es lo que está haciendo Jesús con esta iglesia. Se está acercando a ellos y les está diciendo: yo quiero mostrarte la verdad de tu corazón, de cómo tú estás. Necesito que te veas cómo estás. Porque nadie se atreve a decirle a la gente, ¿verdad? Mira cómo venís, de verdad nos da pena. Pero Jesús viene y está diciendo: por eso yo vengo a aconsejarte, porque te amo, porque quiero que estés bien, porque quiero que encuentres victoria. Si mire, el deseo del corazón de Jesús para la iglesia de la Odisea, ¿sabe cuál es? El versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. ¿A dónde quería llevar Dios a esta iglesia? Cristo quería que estuvieran a la par de Él, pero para poder estar a la par de Él necesitaban ver, porque hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted se recuerda de la historia de la mujer, que la mujer pecadora, así le llama la Biblia, no le pone nombre, pero dice una mujer pecadora que llegó a una cena donde estaba Jesús, se tira a sus pies, empieza a llorar, lava los pies de Cristo con sus lágrimas y los seca con su cabello. Le hago una pregunta: ¿quiénes estaban en esa cena? Los principales, los perfectos, los fariseos. Llegaron también los discípulos de Jesús, pero usted recuérdese que fueron a la casa de Simón el leproso, que era un fariseo, y que habían hecho la cena solo para ver cómo podían agarrar en algo a Jesús. Y resulta que llega esa mujer y se tira a los pies de Cristo a llorar. ¿Y cuál fue la reacción de todos? ¡Ja! Esa mujer es una pecadora. Y hasta se atrevieron a juzgar a Jesús y tratarlo de falso profeta porque no podía discernir que esa mujer era pecadora. Pero no se daban cuenta que la única persona en ese lugar donde se daba cuenta, sabía que necesitaba de Jesús, era esa mujer. Los demás no sabían que no sabían. Porque ¿cuál era la reacción de los fariseos? ¿Se recuerda aquel fariseo que va a orar al templo y hay un pecador, hay un publicano ahí? Y entonces dice: gracias, Señor, porque yo no soy como estos pecadores. Yo, Señor, oro todos los días, ayuno 2 veces a la semana, siempre diezmo. Mire, empezó a adularse él mismo de lo que hacía. Entonces eran ricos. A sus ojos eran ricos, no necesitaban nada, ni siquiera de Dios, porque ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Entonces, no vemos. Y miren ustedes, no hay cosa peor que no ver. Y Dios dice: te quiero dar colirio, quiero que veas, porque miren, no nos damos cuenta. Yo les voy a abrir mi corazón y les voy a contar
algo que a mí me pasó con uno de mis hijos. Yo prácticamente tenía 7 años de ser cristiana porque mi hijo tenía 7 años de edad y yo recibí a Cristo en mi corazón cuando estaba embarazada de él. Y entonces en el colegio donde él estaba hacían olimpiadas, las mini olimpiadas del colegio. Y yo tenía la costumbre que todas las noches iba al dormitorio de cada uno, me hincaba con ellos y oraba con cada uno. Y esa noche cuando llego al dormitorio de él me dice: mamá, yo quiero que oremos para que Dios me dé una medalla de oro, o me quiero ganar una medalla de oro. Y entonces viene esta mujer de fe que usted está viendo aquí enfrente. Y quise ayudar a Dios otra vez. Ay, soy rechute yo, ¿qué hago? Y entonces vengo con mi hijo y le digo: mira, mijito, se la vamos a pedir, pero tenés que entender que si hay un niño que se siente solo, que se siente triste, que necesita amor, y le empiezo a describir a un niño todo triste, entonces Dios se la va a dar a él, porque yo decía, si no se gana la medalla no le va a creer a Dios, ¿verdad? Eso era lo que esta mujer de fe pensaba. Y entonces, pero es que tú dijiste que Dios da los deseos del corazón, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. Sí, mi amor, pero tenés que entender. Mire, no sé cuánto tiempo estuve con él hasta que lo convencí y me dijo: basta, bueno. Pero al día siguiente, cuando lo fui a levantar, que siempre oraba con cada uno, me dice: mamá, acordate de orar por mi medalla. Pero mi hijo, si yo anoche ya te dije que si hay un niño, y yo le hablaba del niño. Bueno, pues para no hacerles larga la historia, se ganó 7 medallas, 7. Y cuando yo vi 7, le dije: Dios mío, perdóname, yo no te creí, ¿verdad? Y le pedí perdón a Dios por no haberme dado cuenta, ¿verdad? La cuestión, ustedes, es que 20 años después, oigan mi historia, pasaron 20 años de ese día. Y estaba yo en Quetzaltenango porque tuve que ir a compartir allá la palabra del Señor, pero yo los viernes tempranito daba un estudio, entonces tenía que salir de madrugada y terminé de hacer mis cuadros y todo en la noche ahí. Pero como a las 11 de la noche yo empecé a sentir algo muy fuerte en mi corazón por él. Y el Señor empezó a decirme: ora por Esteban, ora por Esteban. Y entonces yo me puse a orar por él, no lo llamé porque eran las 11 de la noche y me imaginé que estaba acostado. Y dije: en cuanto llegue mañana a Guate, lo primero que hago es llamarlo, porque yo salí bien temprano de Shela, tenía que estar a las 9 en el lugar. La cuestión es que llego a mi casa al mediodía, me pongo a trabajar, a preparar otros temas y no lo llamé. Como a las 6 de la tarde, ustedes, estoy yo preparando el tema y de repente el Señor me recuerda la historia de las medallas de oro. Y entonces yo me empiezo a reír, le digo: ay, Señor, qué vergüenza. Le digo: yo no tenía fe, no creía en ti. Y me dijo: no solo no creías en mí, tampoco creías en tu hijo. No lo creías capaz de ganarse una medalla. Porque muchas veces las mamás, me dijo el Señor, aprovechan los entrenos de los hijos para hacer sus cosas, en lugar de apoyarlos y ver lo que son capaces de hacer. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Me dijo, que tú le dijiste a tu hijo que si había un niño que se sentía solo, que se sentía triste, que necesitaba amor, a él le iba a dar la medalla. Y ni porque le di 7 medallas te diste cuenta que ese niño era tu hijo. Miren, si usted ese día, no ese día que Jesús me confrontó, 20 años atrás, usted me hubiera dicho: ¿cómo eres como madre? Y yo le hubiera dicho: soy rica. ¿Cómo eres como esposa? Y le hubiera contestado: soy rica, no tengo necesidad de nada. Pero ese día el Señor me confrontó a mi corazón. Y en ese momento dije yo: Dios mío, ¿cómo es posible que estuviera tan ciega y no me diera cuenta? Mi hijo padecía de bullying en el colegio. Míreme, me puse a llorar. Cogí el teléfono y llamé a mi hijo. Y le dije: mira, te estoy llamando porque ayer estuve en Shela y como a las 11 de la noche el Señor me puso a orar por ti. Y empezó a llorar. Y le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: mamá, he pasado la peor semana de mi vida. Tú todos los días me mandas mensajitos y esta semana no me mandaste ni uno. Y anoche a esa hora yo estaba en el balcón del apartamento pidiéndole a Dios ayuda y le decía: si tú estás conmigo, que mi mamá ore por mí.
Y entonces le dije, mijo, ¿te acordás de tu historia de las medallas? Y se rió y me dijo, ¿cómo no me voy a acordar si no tenías fe? Y entonces le dije, es que Jesús me habló hoy de eso y ahora ya sé por qué, le digo. Porque quería que te dijera que así como te ayudó ese día, te va a ayudar ahora también en el problema que estás teniendo. Y oramos juntos. Pero se da cuenta que no nos damos cuenta, que no sabemos, y que cuántas veces hemos herido y lastimado el corazón de la gente que amamos y que nos ama. Que a veces venimos y le decimos a alguien, mira tal cosa. No, no es así. Tú no sabes, la mamá, mi papá tiene razón, es que sos bien regañona. No, lo que pasa es que tu papá aquí, y lo que pasa es que usted es tal cosa. En lugar de oír lo que el Espíritu nos está diciendo a través de la gente, porque lo que quiere es sanar nuestro corazón. A veces no nos va bien en el trabajo, no nos va bien en tantas cosas y no entendemos por qué, y el único que nos puede mostrar el corazón y nos puede decir por qué no están funcionando las cosas. Oramos, ayunamos, hacemos un montón de cosas y no logramos salir de donde estamos porque no logramos ver lo que hay en el corazón. Y por eso es que Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando a la puerta de tu corazón porque quiero entrar, porque quiero tener comunión contigo, porque necesito mostrarte la verdad de tu corazón, porque necesito que veas. Tienes que ver, hay cosas que pasaron en nuestra vida hace tantos años que ni nos recordamos, pero que la herida sigue ahí, y esa herida es la que no nos deja a nosotros avanzar en la vida, no nos deja salir de donde estamos. Pero el Señor dice, yo te amo y te quiero aconsejar y te quiero decir que quiero darte colirio para que puedas ver lo que no miras. Mire lo que pasó con mi hijo. Y el Señor usó 20 años de mi vida para que yo me pudiera dar cuenta de una verdad que no miraba. Porque a veces no vemos porque no queremos ver. A veces no vemos porque de verdad no sabemos qué hay. Pero Él sí. Él es el amén. Él es el que todo lo sabe. Él es el que todo lo puede. Él es el que todo lo quiere cambiar. Él es el que quiere ayudarnos, el que quiere sacarnos de donde estamos. Por eso este es un mensaje glorioso y fue el último mensaje que Él le dio a las iglesias. Porque le estaba diciendo, si el deseo de mi corazón es que te sientes conmigo en mi trono. Mire lo que Dios quiere. Él nunca vino a condenar. Él mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Pero eso es parte de lo que nosotros miramos, que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que la tibieza está provocada por no saber a causa de no ver. Entonces sabemos y entendemos que somos una iglesia tibia, porque no estamos conscientes de lo que verdaderamente nos está pasando. A veces suponemos, no es que seguramente es esto, no es que a mi abuelo le pasó y yo reprendo maldiciones generacionales y nos vamos por otro lado ustedes. En lugar de venir directamente con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué esta situación mía? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué no cambio? Y a veces nos paramos peleando con Dios y culpando a Dios cuando Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar. Mire, le pasó a Jacob. Todos nos recordamos de la historia de Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Ustedes se recuerdan que él engañó al hermano y al papá para quitarle la primogenitura, la bendición de la primogenitura, porque ya le había comprado la primogenitura, pero la bendición con engaño la agarró. Y por eso se tuvo que ir huyendo.
Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que estuvo 20 años viviendo en la casa de su tío Labán. Y ustedes se recuerdan, el tío Labán era peor que él. Lo engañaba, le cambió el sueldo no sé cuántas veces, rebajándoselo, por supuesto, no subiéndoselo. Bueno, hizo tantas cosas que él se quería ir de ese lugar. Y si usted mira, cuando él se va de su casa, porque engañó al padre y al hermano, dice, y entonces huyó. Él se fue huyendo porque engañó a su padre. Pero después se va de la casa del suegro. ¿Y qué dice la palabra? Huyó porque engañó a Labán, llevándose a sus hijas y todo. 20 años. Y lo peor del caso fue que el día que él huyó de la casa de su padre, a causa de lo que hizo con su hermano, esa noche él tuvo un encuentro con Dios. Y esa noche Dios le habló y le dijo: contigo voy a cumplir el pacto que hice con Abraham y con Isaac. No es el tiempo, te voy a regresar a este lugar, pero es en tu descendencia donde se va a cumplir el pacto. Y cuando él se despierta, se asusta y dice: en este lugar está Dios y yo no lo sabía. Y fue donde le puso casa de Dios, porque Luz se llamaba ese lugar. Imagínense, 20 años de tener una promesa, de tener un llamado que no se podía cumplir, no porque Dios no tuviera la capacidad de cumplirlo, sino porque él no miraba, porque él no dejaba que Dios le mostrara la verdad. Se quejaba del tío y le dice a las hijas: sí, que tu papá me ha engañado, que tu papá me ha cambiado el sueldo, que tu papá me ha hecho, que tu papá aquí, tu papá allá. Y por más que el tío le hacía cosas, no se daba cuenta que lo mismo le había hecho al papá y al hermano. Y Dios lo que quería era que él se diera cuenta por el trato del tío que estaba cosechando lo que había sembrado. Y muchas veces nos pasa eso, pero han pasado tantos años que ni nos acordamos, pero Dios sí. Y sabe que tal vez algo que sucedió en tu vida hace saber cuántos años es lo que está poniendo el tropiezo para que tú prosperes y salgas adelante. ¿Y qué pasó con Jacob? Llegó el día donde se va huyendo, pero se topa primero con el suegro, pero Dios le dice al suegro: cuidadito, lo tocas. Pero de ahí se acuerda que el hermano lo viene a buscar y había prometido matarlo, así que está entre la espada y la pared. Y todavía quiere arreglar las cosas a su manera y dice: voy a hacer 2 campamentos, que una esposa con sus hijos por aquí y que la otra se vaya por allá. Si matan a uno, tengo otros todavía. Mire, todavía pensando en la carne, cómo tenía que solucionar el problema. Pero esa noche algo pasó, que se levantó y fue a buscar a Dios en serio. Por primera vez lo fue a buscar de verdad. Y se encontró con el varón de Dios, dice la palabra, y luchó con él. Pero cuando ya rayaba el alba, el varón de Dios se quiso ir, pero él se le prendió y le dijo: yo no te suelto hasta que no me bendigas. Pero esa bendición que le estaba pidiendo no era la bendición que le dijo: si tú me cuidas en el camino y tú me prosperas en lo que haga, te voy a dar el 10 de todo. ¿Se recuerdan que eso fue lo que dijo, verdad? Esta vez no. Esta vez le estaba diciendo: bendice mi vida de modo que yo cambie. Y entonces viene el ángel, el varón de Dios, y le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le preguntó el nombre? ¿Por qué se lo preguntó? Porque usted se recuerda que cuando él engañó al papá, cuando él entró, el papá le dijo: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él contestó: Esaú. Y por eso el ángel estaba preguntando: ¿quién eres? Para recordarle ese momento. Y le dice: soy Jacob. Y entonces le dice: ya no te llamarás más Jacob, ya no serás un usurpador, ahora tu nombre será Israel. Y entonces dice Jacob: he luchado con Dios y ha rescatado mi alma. Lo cambió. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Eso es lo que quiere el Señor,
que seamos honestos delante de Dios. Y entonces Él viene y dice: arrepiéntete. Oiga lo que le está diciendo a la iglesia: arrepiéntete, yo estoy llamando a tu puerta, arrepiéntete, cambia tu actitud. Y entonces Él está diciendo algo muy importante, porque el arrepentimiento es lo que Dios quiere hacer. Y usted se va a dar cuenta que en este tiempo el Señor va a enviar un espíritu de arrepentimiento a las iglesias, porque es el tiempo donde Dios quiere cambiar las cosas. Porque la iglesia no está viviendo lo que Cristo quiere que viva. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la verdad de nuestra vida. No estamos dejando que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, que nos convierta en las personas que quiere que seamos. Que dejemos de fingir, que dejemos de decir que somos una gran iglesia y que la iglesia de Dios por aquí, la iglesia de Dios por allá, cuando ni siquiera dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne. Y eso es lo que Él quiere. El arrepentimiento es lo único que puede traer avivamiento. Y lo que el Dios quiere es un avivamiento en el mundo, para que el evangelio se predique, porque el enemigo va a venir. Pero antes se tiene que predicar el evangelio. Y el evangelio nace del avivamiento, de gente convertida. Por eso dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que no se trata únicamente de abrir la puerta de la iglesia para que Cristo entre, sino la puerta del corazón de los miembros de la iglesia, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que tiene que hacer ahora. Eso es avivamiento. Y eso es el avivamiento que Dios quiere hacer. Y necesitamos que el avivamiento comience hoy. Y se ve, el último canto que tuvimos hablaba y le decía al Señor: ven a reinar a mi hogar y a la ciudad. Porque si los hogares no cambian, la nación no cambia. Tiene que cambiar la iglesia, porque es la única al que el Señor le puede dar el poder para que haya una transformación en las naciones. Y las naciones le pertenecen a Jesucristo. Es la herencia de Dios para su Hijo. Así que nos toca a nosotros en cada nación clamar por ese avivamiento. Nosotros tenemos que clamar por el avivamiento de Guatemala, los mexicanos por el avivamiento de México, los rusos por el de Rusia, ¿me entiende? Cada quien, porque nosotros le tenemos que entregar al Señor cuando venga la nación. Pero tiene que empezar por nuestro corazón, tiene que empezar por nuestro hogar, tiene que empezar por nuestra vida. Así que Dios lo que quiere es un avivamiento. Eso es lo que quiere. Lo que quiere es cambiar nuestra vida.